Son las 11 de la mañana con 7 minutos del día 14 de octubre de 2023, día del eclipse del Círculo de Fuego. En este momento está sucediendo y hoy tenemos una invitada muy especial para tratar un tema que a todos nos interesa en Guanajuato. El tema es una mal idea, urbanizar Santa Rosa. La invitada es la maestra Sandra Herrera, ex subsecretaria de Medio Ambiente, quien nos va a ilustrar sobre este tema y vamos a, perdón, eso es lo que quería presentar. Los objetivos del desarrollo sostenible. Eh, y también vamos a comentar que la maestra, nuestra invitada, escribió: mi interés es impulsar la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible para cumplir las metas relacionadas con agua, medio ambiente y acción climática. Esto necesariamente significa trabajar también en energía, innovación tecnológica, producción y consumo responsables, y en ciudades y oportunidades sostenibles. Con ello, se impactará positivamente en seguridad alimentaria. Todo está relacionado. Pongo a disposición mi liderazgo, conocimientos y experiencia a más de 30 años de trabajo en importantes proyectos de agua, medio ambiente y acción climática. Mi formación como ingeniera industrial me permite materializar la transición hacia la economía circular y el uso eficiente de recursos. Como maestra en proyectos para el desarrollo urbano, estoy comprometida a cambiar en la forma en que vivimos las ciudades, tomar en cuenta la interacción con la naturaleza y los servicios ambientales que nos da para adaptarnos al cambio climático y así ofrecer calidad de vida a las personas. Todo está relacionado. Mencionó ella y le voy a dar la palabra ahora a nuestro compañero Carlos Arce para que nos haga favor de introducir a nuestra invitada al tema del día de hoy. Muchas gracias. Adelante. Sí, gracias, Guillermo. Bueno, pues nos da mucho gusto tener en el observatorio a la maestra e ingeniera Sandra Herrera. Es una funcionaria muy conocida y muy acreditada desde las épocas del gobierno federal, donde fue subsecretaria federal en la Secretaría de Medio Ambiente. Posteriormente también fue subsecretaria acá en Guanajuato en la Secretaría de Medio Ambiente también, en Semarnat en México y luego acá en Guanajuato. Es una gente que tiene amplios conocimientos, como ella misma lo pregona, en cuestión sobre todo de agua, aire. Trabajó muchísimo en aire en la Ciudad de México. Es una gran conocedora del tema, de ese tipo de políticas públicas. Agua y también, por supuesto, zonas verdes, zonas forestales, etcétera. Y tiene una visión muy clara de la problemática guanajuatense. Es por eso que decidimos invitarla al observatorio, sobre todo ante los riesgos que empezamos a ver en el caso de Guanajuato Capital, pero ojalá y fuera nada más el caso de Guanajuato Capital, no es solamente eso, en cuanto a la idea que tiene el gobierno municipal de, a través de esta nueva, de este nuevo proyecto de desarrollo urbano para Guanajuato, en donde uno de los temas es
la urbanización de más de 100 hectáreas de la Sierra de Santa Rosa, pero también con la problemática constante de que se quiere fraccionar también toda la parte sur de los cerros de la Bufa y adyacentes, el olvido de áreas, etcétera. Y sería muy importante conocer sobre todo el impacto de todo esto, de los límites de la ciudad, hasta dónde deben de llegar los límites de la ciudad ante la problemática que ya estamos viviendo, que ya tenemos encima, que durante los meses de abril, mayo, junio vivimos temperaturas que nunca habíamos vivido aquí en Guanajuato capital. Llegamos a los 38 grados, por ejemplo. En relación a este cambio climático. Y luego, recientemente, Sandra, nos anuncian que ya no va a haber agua en las presas. Las presas están unas al 10%, otras al 20%, pero que seguramente hacia finales de noviembre ya no tendremos agua de presa y nos tendremos que sujetar al 60% del agua que consumimos que viene de los pozos que están en la zona de cercana al vaso de la presa de Purísima. Incluso se están perforando 4 pozos más, creo que urgentemente, pues para poder abastecer a la ciudad. Y el problema es que por un lado estamos viendo una agenda para urbanizar, pro-urbanistas, mientras que por la otra, pues está teniendo problemas muy, muy serios de agua. Entonces, si quisiéramos conocer tu visión, tu perspectiva, un acercamiento alrededor de eso, y podríamos empezar por un planteamiento general de la interrelación de alguien me dijo, el binomio perfecto. El binomio perfecto es árboles y agua. Entonces, si nos pudieras presentar primero la conceptualización de esto y luego pues hablamos ya de las cuestiones específicas. Bienvenida, Sandra, y de veras muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, muchísimo gusto de poder compartir nuevamente con el Observatorio Ciudadano de Guanajuato. De repente van a escuchar a mi perrita llorar, una disculpa, pero anda un poquito mal de los ojos, entonces pues no podemos evitar su llanto. Y esta que los puedo yo compartir, pues nace mucho del cariño que le tomé a la ciudad de Guanajuato porque me albergó 3 años allí. Y pues recuerdo que en la maestría, los primeros días de la maestría de proyectos para el desarrollo urbano, la coordinadora nos decía que pues nunca íbamos a volver a ver las ciudades de la misma forma. Entonces, sí, es cierto, la lectura que damos de cualquier ciudad después de haber estudiado esta maestría es de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México, pues nos hace como recibir muchísima información de distintos aspectos y bueno, pues tratar de ordenar toda esa información de manera tal que podamos hacer propuestas concretas y que puedan ayudar a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Sí quiero comentarles por qué estudié esta maestría. Yo ya llevaba 24, 25 años trabajando temas ambientales muy ligados a la dinámica de la ciudad. Sin embargo, pues por muchos años nos habían criticado que algunas de las medidas que se tomaban pues eran como atentatorias a la dinámica social o económica y de repente, pues a partir del 2010 más o menos, los temas de ciudad como la movilidad, la ciudad compacta, la ciudad vertical, empezaron a tener fuerza y bueno, pues dije, creo que es el momento de cerrar la pinza
entre estos dos temas para poder ayudar mejor. Entonces, eso fue lo que me motivó y creo que fue una buena decisión. Sí, quiero partir de esta binomio que comenta Carlos de bosque y agua. Sí, tenemos que estar conscientes que el agua no se resuelve con tubos. La escasez de agua en ninguna ciudad se va a resolver eh, con tubos si no tomamos en cuenta esas fábricas naturales de agua. Y pues esos son los bosques. Paga tu micrófono, Carlos. Está retroalimentando. Se nos metió por ahí el eco, pero bueno, ya estamos otra vez. Esas fábricas naturales de agua son los bosques, son las selvas, y tenemos que entender el sistema natural que permite que haya este ciclo natural del agua y cómo se comporta de manera natural, valga la redundancia, en el planeta, y cómo hemos alterado por las actividades humanas esa dinámica, y sobre todo por los cambios bruscos de uso de suelo, ya sea para urbanizar, ya sea para convertir terrenos en agrícolas o talas inmoderadas para el uso de la madera. Entonces, creo que eso es lo primero que tenemos que estar muy conscientes, que atacar el problema de la crisis hídrica tiene que ver con conservar la naturaleza. No es solamente tubos, y esa fue una discusión muy fuerte que se tuvo en la administración del presidente Vicente Fox con la gente de la Comisión Nacional del Agua. Había muchísimos ingenieros muy reconocidos, ingenieros hidráulicos, que pues hicieron maravillas de la ingeniería civil para abastecernos de agua en el país, pero tenían que entender que había que conectar con la parte de la variable de naturaleza, y costó un poco de trabajo, pero al final ellos mismos accedieron, y mucho, como suceden muchas cosas, fue a partir de los desastres. Por ejemplo, uno de los ingenieros, el ingeniero Adame, que era el responsable de toda la parte de atender después de las inundaciones, pues sí, después se sentaba a platicar y decía, claro, o sea, ¿cómo no quieren que haya un desastre natural si construyeron casas en el cauce del río? O ¿cómo no quieren que hubiera desastres si para pasar una avenida desviaron el cauce del río y piensan que el agua no tiene memoria? Entonces, en esa parte de atender desastres naturales fue cuando se empezaron a dar cuenta de la importancia del respeto a la forma natural del agua. Y en ese entonces se tuvo la Cruzada Nacional por los Bosques y el Agua. La Administración Federal hizo del tema agua un tema de seguridad nacional, y les estoy hablando de hace pues 23 años, es a partir del año 2000, y se, se creó la Comisión Nacional Forestal para que fuera indicándole a la Comisión Nacional del Agua en qué regiones del país se tenían que conservar los bosques para que no se perdiera esta capacidad de captación de agua, y con ello poder restituir el agua que se toma del subsuelo para, sobre todo, el abastecimiento de la agricultura, que recordemos que la actividad agrícola se lleva entre el 70 y el 80% del agua dulce, y pues también para los asentamientos humanos y para otras actividades económicas como la industria. Entonces, allí nacen los pagos por servicios ambientales. La CONAFOR le indicaba a la CONAGUA dónde estaban estos bosques, y la CONAGUA con su recurso le pagaba a las comunidades de esas regiones prioritarias para que se conservara el bosque y el agua.
Pero esto no es suficiente si desde los municipios no se toma en serio esta parte del ordenamiento ecológico de los territorios. En principio, entender que la vocación de los territorios pues está ahí y hay que entenderla, conocerla y entenderla y ver cómo sí se puede crecer las ciudades, pero sin estas alteraciones tan graves. Y creo que es una debilidad en todo el país el que todavía no se termine de entender esta parte. Por un lado, cuando me reúno con alcaldes, me gusta pues leerles el 115 constitucional, pero les pido que lo escuchen como si fueran secretarios de medio ambiente y para que vean que todo lo que tienen como responsabilidad en la presidencia municipal sí tiene que ver con el medio ambiente. Entonces, esta parte, obviamente, de recolección, tratamiento y disposición de la basura, agua potable y alcantarillado, el propio alumbrado público, el transporte en aquellos municipios donde queda todavía en manos de la autoridad municipal de transporte, los planes de desarrollo urbano y la tenencia de la tierra, todo tiene que ver con el medio ambiente. Entonces, el segundo mensaje es: por favor, ni se les ocurra pensar que el 100% del territorio municipal tiene que ser urbanizado. Es una locura. Y lamentablemente hay municipios que así lo piensan. Nada más vean pues algunos municipios metropolitanos de la Ciudad de México y no existe, pero ni 100 hectáreas de área verde para sostener esa vida urbana. Entonces, es una locura pensar que el 100% del territorio municipal tiene que ser urbanizable. Y entonces, entender dónde sí y dónde no. Y si hay un dónde no. Eso tenemos que asumirlo todos, las autoridades, los desarrolladores, la gente. Sí, hay lugares donde no se puede urbanizar. Entonces, digamos que yo veo de ventaja en Guanajuato y en específico Guanajuato Capital, que tienen esa capacidad de generar conocimiento interdisciplinario, multidisciplinario, que les ayude a entender esta realidad compleja y entonces pues actuar desde diversas trincheras en consecuencia. Creo que Guanajuato, en general como estado y en particular varios municipios, tienen la ventaja de poder tener esos estudios o de haberlos ya generado. Lo que nos falta es tomar en serio esos estudios, ¿no? Se hizo una prospectiva de cambio climático a nivel estatal. Está publicada en la página de la SMAOT. Les voy a leer el nombre completo del documento para que lo puedan bajar. Está en la biblioteca. En la biblioteca le ponen cambio climático y ahí en cambio climático se despliegan distintos documentos que fueron hechos. Se llama Prospectiva sobre vulnerabilidad al cambio climático del estado de Guanajuato. Y en este estudio que fue realizado hace máximo 3 años, pues se fueron recogiendo dónde están esas cuestiones críticas del estado. Por supuesto que la relacionada con el agua es la más, y pues también justo la protección de toda la cobertura forestal, ya sea que esté en áreas naturales protegidas o no, pero cómo es importante que se tome en cuenta justo este binomio que comentábamos. Sin bosques, sin masa forestal, pues tampoco vamos a tener agua. Entonces, eso es indiscutible y es pues a lo mejor el primer mensaje que me gustaría dejar aquí a ustedes. Ahora, yéndonos un poco hacia Guanajuato Capital. ¿Qué es lo que vi y viví? La verdad es que la parte centro de Guanajuato tiene todo para ser una ciudad sustentable. Mi tema de tesis de maestría
era analizar la zona que está entre Ciudad Universitaria y el Estadio Azteca como una zona que cumple con todas las condiciones de sustentabilidad. Y bueno, pues yo creo que Guanajuato todavía tiene mucha más oportunidad que esa zona de la Ciudad de México de decir si cuidamos estas características de la ciudad, podemos ser calificados como una ciudad sustentable, vivirla como una ciudad sustentable y con ello, pues en principio, generar calidad de vida para toda la gente y en segundo, pues incluso poder atraer recursos internacionales que les ayudaran a fortalecer todavía más esta posición. Y les voy explicando los porqués. Están rodeados bueno, no rodeados, pero digamos en la parte que está Santa Rosa y está la Cuenca de la Esperanza, y la parte hacia pues, se me olvidó dónde está el santuario eh, del Cristo, este, ¿cómo se llama esa parte? No, no, está apagado tu micrófono, Carlos. Se me fue el nombre del santuario del Cristo que está ahí, ¿Bilete? el del Cubilete, sí, el Cerro del Cubilete. O sea, toda esa parte es muy importante para la captura de agua. Y entonces eso es muy importante considerarlo, porque además no solamente es agua para Guanajuato capital, sino es agua para León, para Silao, para ir, Y Chimequillas, ¿no? Sí, entonces eso está muy bien explicado en este estudio que les comenté para que puedan pues verlo con detalle. Entonces, digamos que tener muy, muy claro que no solamente para Guanajuato capital, sino para la ciudad más grande del estado, es indispensable cuidar toda esa zona que son las fábricas naturales de agua. De hecho, es importante que sí se han conseguido recursos internacionales para su cuidado. Volkswagen de México tiene allí un programa muy importante de reforestación y de cuidado de la Cuenca de la Esperanza. ¿Por qué? Pues porque para las propias industrias es importante saber que van a tener agua. Entonces, aquí otra ventaja que tiene Guanajuato es seguir generando este tipo de alianzas con los grandes corporativos para que ayuden a la conservación de todas estas áreas naturales protegidas estratégicas para el Estado. Entonces, digamos que allí vuelve a ser como muy positivo lo que ocurre en Guanajuato. Está la parte de conocimiento científico y técnico, está la parte de las alianzas con las empresas. Tenemos que fortalecer la parte de criterios de las autoridades municipales. Y no solamente es Guanajuato capital, también se ha visto en León. Irapuato me parece grosero cómo ha crecido, perdón, pero o sea, no entiendo cómo creció, vaya a tener el centro y después desarrollos lejísimos, o sea, no, y es otra vez esta visión Villas de de Irapuato. Irapuato, sí. O sea, es esta visión de pues querer urbanizar todo el territorio municipal y no es la naturaleza. O sea, el municipio no es ciudad, el municipio es territorio. Y entonces hay que entender y leer qué es lo que nos está diciendo el territorio para beneficio de todos, de los asentamientos humanos, de las actividades agrícolas, de las actividades industriales, pero no podemos urbanizar el 100%. Y creo que es allí donde todavía hay una debilidad muy fuerte y es donde más se tiene que insistir. Y por eso los programas municipales de desarrollo urbano son importantes, pero que se hagan justo atendiendo a estos otros estudios que les están diciendo, oye, abusado porque el agua no nos da,
o abusado, porque si tú quieres crecer la mancha urbana para allá, pues te vas a llevar masa forestal y eso nos va a afectar en dos rubros, ya lo dijimos en el agua, pero también la parte de temperatura. Y eso es muy importante. Y ahí a lo mejor hasta en los núcleos urbanos, en las concentraciones urbanas, tenemos que estar cambiando ese criterio de construcción de ciudades. Y vuelvo a las ventajas de Guanajuato capital. Ustedes díganme qué niños la van a pasar mejor en la escuela. Los que están en la secundaria arriba de la normal, los que están en el paseo de la presa, que creo que es lasallista, Sí. los que están allí por embajadoras, o los niños que están en la parte sur de Guanajuato capital, allá hacia Silao. Sí. ¿Qué niños la van a pasar mejor? ¿Qué niños van a tener mayor concentración para aprender? Los que están al rayo del sol, sin ninguna protección de arbolado, o los que están al centro de Guanajuato. Entonces, todo impacta. Por eso, cuando escribí ahí en mi perfil de LinkedIn, insisto, todo está relacionado, todo impacta. Sí, queremos pues que haya buena calidad de educación, necesitamos conservar las condiciones naturales necesarias para que los niños puedan tener clases con condiciones de temperatura aptas. Y si no hay arbolado, pues no lo va a haber. Ahí alguien puede decir, pues los aires acondicionados, sí, ¿y quién los paga? ¿Y cómo se produce la energía? ¿No? Entonces, además vamos a consumir más energía sucia en este momento en el país, entonces son más emisiones de gases de efecto invernadero y no vamos a salir nunca del atolladero. Entonces, sí importa la naturaleza, sí importa cómo nos relacionamos con la naturaleza dentro de las ciudades, sí tenemos que cambiar la forma en que nos relacionamos con la naturaleza en las ciudades, y Guanajuato puede hacerlo. Tiene esa parte del río que todavía corre, bueno, ahorita me imagino que está completamente seco, pero esa parte del antiguo camino a Guanajuato que tiene una parte de río abierto, por favor que no se les ocurra entubarlo. Sí hay que revisar que no haya descargas municipales allí, pero pueden ser parques lineales y sin meterle carpeta asfáltica, o sea, con grava, con materiales naturales que permitan la filtración, pero disfruten esas zonas, no las desbaraten. No desbaraten la zona de la parte pues la que está entre la Plaza de Toros y el Hotel La Mansión. Sí. También tienen que dejarla verde, dejar la parte del Boulevard Diego Rivera, déjenlo verde. La parte de la otra presa que está justo donde está el conjunto de las oficinas de la SMAOT y la Secretaría de Educación y la Secretaría de Movilidad, antes del acceso a los túneles. Pozuelos. O sea, de verdad que es una maravilla contar con esos núcleos verdes dentro de Guanajuato capital. Si los pierden, se van a convertir en una plancha peor de lo que dicen que sucedió en abril y mayo de este año. Para mí era muy impresionante salir de Guanajuato capital, ir a Salamanca, Celaya, León, y es asfixiante. Entonces, creo que sí tienen que darse cuenta de las ventajas que se tiene en Guanajuato capital y también en una parte de San Miguel de Allende con esta ciudad verde. Y de verdad no pueden perderla porque va en contra, pues digamos, no todos han de tener calidad de vida, hay que seguir trabajando por la calidad de vida de la mayor parte de la gente, pero pues si pierden eso, pues va a ser mucho más difícil obtener calidad de vida. Entonces, sí es posible, está
convivencia de lo natural con lo urbano. Sí, la prueba es Guanajuato. Entonces, hay que conservarlo. Y ver hacia dónde es posible crecer la ciudad o conectar con, pues, sí, a lo mejor va a ser Guanajuato esta parte de urbano, verde, urbano, verde, urbano, verde. Pues sí, pero háganlo con orden, háganlo de tal manera que no se aspire a que en algún momento todo eso verde desaparezca y todo se convierta en urbano, porque entonces va a ser inviable. Esto de las presas hacia el interior de la ciudad también ayudan muchísimo a conservar la temperatura. Entonces, no se deben perder. Ahorita entiendo lo grave de la sequía, pero pues esperemos que sea pasajera y vuelvan a llenarse de agua y vuelvan a aportar humedad al entorno y que eso pues ayude a esta disminución de la temperatura dentro de la ciudad. Entonces, pues eso es importante conservarlo y además pues vigilar que no haya descargas de las casas hacia las presas, ¿no? Que más bien se trabaje para que se conserve realmente como repositorios de agua que puedan en algún momento aliviar las crisis de sequía que pues se van a seguir viviendo, pero pues a lo mejor cuando vengan lluvias muy fuertes, pues pueda haber los suficientes reservorios para poder pues vivir estas partes de sequía. Con respecto a las sequías, también me gustaría decir que vi voluntad en el gobierno estatal de estar prevenidos con lo que venía. Yo estuve personalmente participando en un grupo de atención a la sequía desde principios del año pasado, donde pues ya igual los estudios meteorológicos que se tenían pronosticaban que el 2023 iba a ser muy difícil y entonces pues para distintas partes del estado estaban identificando dónde podía haber nuevos pozos con los cuales pues abastecer la parte de asentamientos humanos, que es la que se vuelve prioritaria cuando hay pues escasez de, del agua. Entonces, creo que pues también esa es una buena lección en tanto que pues vemos que gobernar sí tiene ciencia, gobernar sí requiere que se consulte a los conocedores y que se trabaje en conjunto con las partes de gobierno para ver qué se puede hacer. Obviamente quisiéramos que esta previsión pudiera haber pues librado de la gran crisis, pues no, a veces la naturaleza nos pone también en nuestro lugar y entonces ahí es, bueno, ¿qué podemos hacer diferente hacia adelante para que podamos tratar de impedir que nos vuelvan a suceder estas cosas? Y bueno, pues justamente volvemos a caer en esta parte, tenemos que cuidar las fábricas naturales de agua, que son los bosques, las selvas, que no es el caso de Guanajuato, esas zonas de masa forestal y también en la parte baja, pues las que reciben todo el escurrimiento y que se denominan zonas de recarga de los acuíferos, pues esas tampoco deben perder su vocación natural, es decir, tampoco deben ser urbanizables. Y allí en León es como mucho el pleito, ¿no? De que hay gente que quiere llevar la mancha urbana de León hasta el pie de las montañas y pues lo que están perdiendo son importantes suelos de recarga. Entonces, es otra vez como la debilidad que veo. Si a nivel estatal se entiende la problemática, a nivel municipal hace falta que las autoridades municipales tomen en cuenta esta parte científico-tecnológica que puede ayudar a cambiar la realidad de las ciudades.
y además, pues la urgencia de que lo hagan, porque finalmente, pues son los que pueden o no transformar positivamente las ciudades. Entonces, creo que vaya, yo estoy convencida y ahorita tengo la oportunidad de estar trabajando en el municipio de Naucalpan, de que la transformación del país tiene que venir de los municipios hacia arriba y no de la federación hacia abajo. Entonces, es muy grande la tarea. Creo que se tiene que buscar los mejores perfiles para quienes quieran ser alcaldes y que realmente sean los más comprometidos con esta parte de construir de manera distinta las ciudades. Sí, denme un segundito, necesito buscar un Kleenex, permítanme tantito. Adelante, adelante, sí. Gracias. Bueno, un problema que tenemos aquí en Guanajuato es precisamente que estamos rodeados en la ciudad de Guanajuato por sierra, por árboles, y que hay gente que piensa que la modernidad tienen que acabar con eso. Pero nada más lo que nos ha estado diciendo la maestra es todas las razones que deben estar atrás de las leyes para preservar lo que tenemos. Y hay gente que piensa que la modernidad es inevitable y que por lo tanto no importan esas razones de las que habla la maestra. Yo creo que también tenemos que pensar una cosa, que los que vivimos en Guanajuato tenemos una cierta calidad del aire, fruto de cómo es nuestro entorno. Fuera de Guanajuato, ustedes revisen el corredor industrial, León, Irapuato, Salamanca, Celaya, y todo está mal el aire que se respira. Y Guanajuato todavía lo hemos salvado. Si las gentes que quieren hacer negocios urbanizando lo rural, van a acabar con esa calidad del aire y de vida. Entonces, yo sí creo que es muy importante considerar esas cosas y antes de que pensar en los negocios, ¿qué piensan los que pretenden urbanizar? Si quiere continuar, maestra, por favor. Sí, gracias. Sí, yo creo que por eso me gusta el observatorio de Guanajuato y otros con los que me ha tocado trabajar, también el observatorio Cómo Vamos La Paz, ahí en Baja California Sur, es como súper empujador y ha logrado importantes cosas en aquella ciudad, porque sí, la transformación tiene que venir en los municipios. Entonces, contrario a lo que a lo mejor mucha gente pudiera pensar, pues es allí donde necesitamos a la gente más preparada para gobernar, ¿no? Y además que, como pues me comentan mucho, además son vecinos, son avecindados en el municipio y entonces pues finalmente sus buenas o malas decisiones también le van a afectar a él y a su familia, entonces a él o a ella y a sus familias. Entonces creo que pues hay que trabajar en estos nuevos perfiles de gente que gobierne a los municipios. Y porque un poco volviendo a la idea de Guanajuato como ciudad sustentable, ya vimos esta parte natural, es muy importante. Digamos que sería muy importante que haya conexión entre todas estas áreas verdes que existen en la ciudad, que creo que sí se cumple en Guanajuato en general. Que se le llaman corredores biológicos, que de manera natural permitan que la fauna e incluso también la flora a través de la polinización se vaya moviendo de estos núcleos verdes a través de todo lo urbano para que se conserven bien y se conserven sanos. Entonces,
En algunas ciudades donde no es posible, les pongo otra vez el caso de Ciudad de México, nuevamente entre Ciudad Universitaria y el Estadio Azteca, pues Ciudad Universitaria tiene una zona ecológica muy importante. Luego hay en el medio un parque que le denominan ecológico que se llama Guayamilpas. Y luego está un espacio ecológico del Museo Anahuacalli que fue fundado por Diego Rivera. Y entonces allí sí no hay como esa posibilidad de arbolado continuo. Entonces pues allí lo que se pensó fue hacer calles arboladas específicas o azoteas verdes, de tal forma que se diera esta continuidad y pudiera haber este flujo de flora y fauna. Pero en Guanajuato me parece que esto está más fácil. Lo otro es la economía de cercanía. Acuérdense que sustentable tiene 3 dimensiones: la dimensión natural, la dimensión económica y la dimensión social. Entonces, Guanajuato capital, que conserva todavía esta parte de, pues puedo ir caminando a comprar mi alimento de todos los días, puedo ir caminando a la farmacia, puedo ir caminando al doctor. Eso es importante y pues es algo que hay que conservar, que de repente hay ciudades que piensan que eso es viejo y lo van cambiando por centros comerciales que matan los centros de las ciudades, ¿no? De manera económica. Entonces, ordenar algunas zonas, sí, en lo económico, pero de todas formas que sepan que es muy importante el que sí exista este comercio de cercanía y esta atención de necesidades básicas de cercanía. Aunque hay otras zonas que pues necesariamente tienen que hacerlo en auto, pero digamos que a lo mejor en este policentrismo de centro urbano y luego zona verde y luego centro urbano y zona verde, pues a lo mejor esos policentros también hacerlos de abastecimiento de cercanías, que a lo mejor también pueden ayudar a quienes fueron fundadores de esos propios centros, ¿no? Para que exista también una sana convivencia entre los que originalmente poseían esos núcleos urbanos y los que van llegando con posterioridad. Eso también es algo que no se valora mucho y es muy importante. Aquí en Ciudad de México existe por todos lados, incluso en esta zona que me tocó estudiar, este fenómeno de los pueblos originarios, de las zonas residenciales de alto ingreso, digamos, y asentamientos irregulares que con el tiempo se fueron volviendo en colonias populares. La convivencia de estos 3 núcleos hace las zonas más seguras que si se conservan en aislado, porque se van generando alianzas sociales de manera natural. Pues la gente que tiene poder adquisitivo pues compra en las tienditas, le da trabajo a la gente de allí. Entonces esos núcleos que son mucho más diversos en niveles socioeconómicos o de origen, son muchísimo más sanos que aquellos que se pretenden como encapsular. Por ejemplo, en Mérida me ha tocado ver cómo la zona centro, que conservaba todas estas características positivas que hemos platicado, se pierde ahora con el boom del crecimiento de Mérida, porque la gente reconoce que es una ciudad muy segura y entonces lo que ha proliferado son los fraccionamientos con bardas o los condominios verticales que también están bardeados. Eso, en vez de generar seguridad, propicia inseguridad. Entonces no es socialmente sano que existan este tipo de fraccionamientos bardeados, aunque mucha gente piense lo contrario. Hace más grandes las diferencias entre los núcleos sociales
esas bardas que si no existieran. Entonces, eso es como muy, muy importante también considerarlo, y creo que Guanajuato lo tiene muy, muy está libre de esa problemática de la división social. Entonces, eso es importante. Y en la parte, por ejemplo, a lo mejor que les falta mejorar dentro de Guanajuato capital es la del transporte. Mejorar el transporte público, que tiene sus complejidades por la orografía, pero pensar que pues a lo mejor si una de las condiciones ha sido bajar y subir por los callejones, pues a lo mejor mantenerlos en condiciones que pues sean fáciles de hacerlo. Yo me eché caminando desde ahí, desde Paseo de la Presa, enfrente de la Normal, hasta el Iste, que está arriba en la carretera panorámica. Y bueno, pues luego me regañaron que porque me metí en unas zonas peligrosonas, pero la verdad es que pues me sirvió para pues darme cuenta, por ejemplo, que hay unas canchas deportivas a mitad del cerro, que pues me parece muy positivo que existan, y que pues a lo mejor lo que hay que sostener es esa actividad deportiva positiva para el barrio, y entonces disminuir lo que pudiera haber de negativo. Lo que sí es que, ¿qué pasa si nuestra población se está haciendo de adultos mayores? O sea, ¿qué estamos haciendo socialmente hablando? Los estamos destinando a vivir en sus casas encerrados porque pues físicamente ya les es difícil subir y bajar todas estas escaleras, o qué tipo de políticas públicas sociales deberíamos establecer para facilitar la vida de todos estos adultos mayores que van a quedar en medio de los callejones. Entonces, a lo mejor identificar algunas zonas dentro de este enramado que pues tienen una horizontal bastante amplia, y entonces a lo mejor allí fomentar que estén estos comercios de cercanía para que pues no tengan ni que bajar hasta Paseo de la Presa o subir hasta la Panorámica para abastecerse de algunas cosas, sino que en medio de estas zonas barriales de callejones pudieran tener los primeros alimentos y a lo mejor una farmacia o algo. Entonces, pues esa es una parte muy importante para la sustentabilidad de la ciudad, ¿no? Y, por ejemplo, hacer hermanamientos con ciudades italianas, sobre todo, porque me parece que la idiosincrasia del italiano es a veces mucho más parecida a la mexicana que incluso la española. Y entonces, ¿cómo han vivido esas ciudades medievales que tienen esta orografía tan compleja como Guanajuato capital y han dado calidad de vida, ¿no? Entonces, pues desde la parte de, ya dijimos, físicamente conservar bien calles y callejones, servicios de internet, la recolección de la basura que se vuelve como crítico, pero también yo vi algo positivo en Guanajuato capital, que es los contenedores. O sea, si la gente está acostumbrada a llevar su basura a los contenedores, es algo muy positivo. O sea, sí es algo que ayuda a que haya menores costos para el municipio en la recolección. Se puede seguir trabajando con la gente para que a lo mejor los contenedores sean diferenciados entre orgánico y reciclable, y entonces todavía se abone a ese problema tan grave que se tiene en Guanajuato capital de la disposición de la basura, y entonces a lo mejor teniendo una buena separación desde casa de lo orgánico y lo reciclable y contenedores diferenciados de orgánico y reciclable, podemos disminuir esa problemática de disposición final, vendiendo lo reciclable y a lo mejor haciendo composta con lo orgánico. Entonces, digamos que Guanajuato tiene esa ventaja de que ya la gente lleva su basura al contenedor. Ahora nada más habría que
hacerlo de manera diferenciada. Y bueno, y ahí también quisiera detenerme un momento, porque si bien es como positiva esta parte de los contenedores, sí hay que dignificar el trabajo de la gente de limpia. Esto de que se metan a los contenedores a sacar las bolsas, híjole, sí me parece que pues que no, no va con la dignidad de la persona humana. Entonces, ¿qué tipo de contenedores se necesitarían para evitar esta parte? A lo mejor de los que se pueden levantar con una grúa y vaciar en el camión o algo, ¿no? Entonces, contenedores de cemento que de repente se empezó a ver que se hacían en algunas colonias, pues no ayudan en nada a esta dignificación del trabajo. Entonces, eso sería importante. Volviendo un poquito a lo de transporte público, a lo mejor en algunos lugares pues llegan camionetitas tipo combi, pero pues ya existen eléctricas, entonces a lo mejor igual con esta experiencia italiana, ver cuáles transportes pequeñitos eléctricos han funcionado en otras ciudades y que pudieran venir a Guanajuato. Y bueno, pues ahí la gran ventaja es otra vez cuánta industria automotriz existe en el estado, y entonces pues son del tipo de alianzas que se tienen que hacer con la industria para beneficio del estado, ¿no? Porque pues, si no, nada más se convierten como en asentamiento de esta industria, maquila de autos, a lo mejor de muy alta tecnología, que nunca los vamos a ver circulando en México, porque la mayor parte se va de exportación. Pero bueno, pues negociamos de otra forma con la industria automotriz en beneficio de los municipios guanajuatenses. Entonces, yo creo que digo, en general es lo que les quise transmitir. No sé si en lo particular pudiéramos conversar algo que anticipo que a lo mejor ustedes tienen más información que yo, pero con mucho gusto lo hacemos. Sí, nos está pidiendo la palabra Carla y luego Carlos, por favor. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí con nosotros nuevamente, maestra. Yo difiero de lo que usted está diciendo, pues, parcialmente. Estoy de acuerdo en algunas cosas, como en que las personas que tomen el mando de la autoridad deben de tener el perfil adecuado, la profesionalización, claro que sí es importante, para que puedan entender la complejidad de la ciudad que vivimos. No me voy a referir al estado en general, porque pues este es el Observatorio Ciudadano del municipio de Guanajuato. Entonces me voy a referir a la ciudad, que es la que conozco, que es la que sé bien la problemática, y que es donde difiero en la parte de que usted nos comenta que puede ser una ciudad sustentable. Para empezar, yo difiero porque algo tan básico como el derecho humano al agua y al saneamiento no se está cumpliendo. Tenemos, por ejemplo, que solamente el 65% aproximadamente de la población está dotada de agua potable. El servicio llega a sus casas, ¿no? Las comunidades no tienen agua potable, por ejemplo, que son parte del municipio, pero que no son atendidas. Del drenaje, pues es básicamente lo mismo. Tenemos cuerpos de agua contaminados, tenemos cuerpos de aguas que no están saneados, tenemos colectores que están rotos. Tuvimos hace 8 días, por ejemplo, aquí a personas del CIMAPAC, y ellos, pues para ellos está bien la situación, ¿verdad? Reconocieron que hay algunas cosas malas, pero pues todo se va nuevamente hacia las obras, ¿no? Obras. Entonces, creo que falta mucha profesionalización. En lo que usted decía acerca de que existe ya esta valoración estatal de los cuerpos de agua y como llama usted la fábrica de agua de las zonas de la montaña de la Sierra Madre, que vienen toda la parte de la Sierra de Santa Rosa, la parte del Cubilete, la Sierra de San Felipe, la Sierra del Cubo, toda esa parte, sí, yo concuerdo con que son elementos importantes de conservación para poder mantener nuestros acuíferos estables, y que falta mucho para eso, porque sabemos que en el estado de Guanajuato pues hay un déficit muy grande en general del agua. En concreto en el municipio de Guanajuato, y por el tema que es aquí de la urbanización de Santa Rosa, me parece sumamente pues deplorable
que se estén llevando a cabo acciones de urbanización sin permisos adecuados. Recordemos que es una zona de protección, además de que hay zonas de restauración y que ahora milagrosamente surgen milagritos, ¿no? Entonces, no solamente es el milagro, es el coto del encino, es la curcusola y es cada vez más fraccionamientos que piensan que por hacer arquitectura de este tipo, nueva arquitectura, o de poner 2 garambullos y un opal, ya son sustentables. Y eso no es la sustentabilidad. La sustentabilidad tiene que ver con el respeto también de las poblaciones, del entorno y del territorio. Y yo creo que hasta el momento en que personas que realmente conozcan el territorio, vivan el territorio y sean partícipes de las decisiones territoriales que se tomen en sus áreas, en sus lugares, hasta ese momento podemos hablar de sustentabilidad. En la ciudad de Guanajuato eso no sucede. En la ciudad de Guanajuato lo que sucede es que tenemos una gran voracidad y un gran acaparamiento de los recursos y de los espacios locales. Esa es la realidad. Y sucede que es acaparada por unos cuantos. Tenemos festivales inventados, tenemos que todo está dado por el turismo, tenemos la recolección de basura es pésimo, se nos acaba de quemar hace unos meses el basurero, hubo una contaminación tremenda y ahí están las demandas, ahí están los amparos y las cosas siguen igual. La cuestión de dotación del agua, ya vinieron a decirnos aquí que nos van a estar tandeando el agua unos días porque no hay agua. En cuestión de la conservación de la ciudad, del centro histórico, sí, muy bonito, pero el Guanajuato escondido, el Guanajuato de los callejones, el Guanajuato de las comunidades no existe. Entonces, es una gran simulación y es un espacio producido para la mercantilización de la ciudad y patrimonial. Se ha vuelto Guanajuato, el Guanajuato cultural se ha vuelto un mercadillo de fritangas en las calles principales, en las calles patrimoniales, y pues la ventaja es para unos cuantos, ¿no? La derrama económica. Entonces, en cuanto a lo que usted decía de los corredores biológicos, no tenemos corredores biológicos en la ciudad. La ciudad está pelona. Yo creo que ahí estamos hablando de Guanajuatos bien distintos, porque si bien sí contamos con estos cerros que rodean la ciudad, no todos cuentan con vegetación, no todos cuentan con fauna. Y le digo porque yo soy una de las que recorro los cerros y me los conozco casi todos, si no es que todos. Hace falta muchísima educación y un catálogo bien hecho por parte del Instituto Municipal de Planeación, por parte de Ordenamiento Territorial, por parte también de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado. ¿Por qué? Porque no está muy general. O sea, todas las escalas que maneja tanto la ESMAOT como el Instituto de Ecología son escalas muy grandes. Y entonces en lo local no se van. Por ejemplo, hay bosques de encino. Tenemos en la parte de Calderones, por ejemplo, ¿no? En la parte de Calderones atrás, Chichíndaro. Tenemos bosques de encino a partir de la cota 1800. Esos ni siquiera están identificados y nada más ahí va hacia dónde va la minera que está trabajando ahí. Va para el Pingüitco, va para toda esa parte. Entonces, ¿qué va a pasar con esos bosques que ni siquiera se ven plasmados en los mapas que tienen plan, ¿no? ¿Por qué? Porque son gente que trabajan desde el escritorio y no caminan, no conocen el territorio. ¿Por qué? Porque no se hacen llegar de la participación social tampoco de la gente que vive y experimenta el territorio. Eso es por una parte. Cuestión de la Sierra de Santa Rosa me parece también sumamente, es una aberración que quieran hacer esto, porque como usted bien lo dijo, es un pulmón natural y es una fuente de agua muy grande, es una fuente de filtración de agua de lluvia, ¿sí? Que ayuda al ciclo urbano del agua, pero no se está comprendiendo bien el ciclo hidrosocial del agua. Y no es la única, o sea, Santa Rosa está en riesgo, pero también está en riesgo la ciudad de Guanajuato y también está en riesgo la pérdida de la ciudad, de este rango que tiene de ciudad patrimonio, porque no se están conservando los cerros que hay alrededor. Con lo que hicieron, por ejemplo, con el túnel Diego Rivera, esta carretera, ahí no se conservó nada, ni se hizo esto del corredor biológico, ni los cruces para fauna. O sea, a cada ratito hay fauna atropellada, a cada ratito tú ves ahí los animalitos que andan. ¿Por qué? Porque no hay estos pasos, ¿no? Que se deben de hacer por ley. Entonces, ahí vemos cómo se fraccionan ecosistemas, cómo no les importa nada, cómo ahorita ya están también ahí deforestando en la parte de Paseo de la Presa para construir más casas, cómo se quiere hacer ahora una promoción al proyecto de conservación del Paseo de la Presa
que no es otro proyecto disfrazado de voracidad de comercialización y de expulsión, ¿no? Estas lógicas de expulsión de los habitantes, porque ahora ya no van a dejar estacionar ahí a nadie, ahora ya todo va para los que tengan su hotel y sus hoteles boutiques y todas estas elementos clasistas que hace nuestro alcalde y estas ideas que tienen la gente que hace esos planes. Entonces, yo creo que el Guanajuato que usted está diciendo de sustentable dista mucho del Guanajuato real que es. Eso era lo que quería Oye, comentar. perdón, yo no dije que es, yo dije que puede ser. Siempre dije Creo- puede ser. O sea, tienen todo para poder ser. Yo no dije que es, por supuesto que hay que trabajar, pero hay que partir de reconocer cuáles son esas oportunidades que tienen para poder ser sustentable. Entonces, nada más para aclarar Sí. esa cuestión. Sí, gracias por la aclaración. Ujú. Sí, porque no, realmente no, es otro Guanajuato, no tenemos áreas verdes. O sea, los pocos árboles que tenemos hace 2, 3 años, por ejemplo, en Paseo de la Presa, mataron 5, así nada más. Inventaron que porque pasaba la línea del agua, que porque estaba dañando una propiedad. No, no es cierto. Fue porque querían hacer una jardinera y un estacionamiento para el señor Webb. Eso fue lo que sucedió. La gente respondió, fuimos a plantar árboles, no los quitaron, ya tienen sus jardineras y ya tienen su estacionamiento. Entonces, realmente aquí la voluntad política es lo que está faltando. La voluntad política y la falta de acción ciudadana. Y creo que eso, para que una ciudad sea considerada sustentable, pues debe de haber esta participación y este involucramiento en todos los niveles y sobre todo de la sociedad, ¿no? Que es la que sabe y la que conoce el territorio y a partir de la cual se pueden ver las necesidades y entonces ahí dar soluciones reales. Pues muchas gracias, era lo que quería comentar. Carlos Arce, por favor. Creo que ha estado muy interesante la charla, la plática, lo que nos vino a presentar y la reflexión a la que nos llama precisamente Sandra, creo que es muy oportuna. Y de eso quiero hablar. El problema que hay ahorita es que está en proceso el PMUDET, el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. El actual POT, pues ya sabemos que viene de 2010, no se ha podido cambiar, sobre todo porque en el anterior ayuntamiento no fue aprobado. Y no fue aprobado por todas las trampas que traía dentro en la panza precisamente la propuesta. Creo que fue una muy buena decisión. En este nuevo programa le aumentan 15 páginas al anterior con una serie de paja que no tiene mucho de cambio, pero con más trampas. Y entre otras trampas está precisamente las 100 hectáreas que quieren de urbanización en la Sierra de Santa Rosa, que nos tiene muy preocupados a los guanajuatenses. Yo sí creo que una decisión de estas pues va a llevarnos a tener a hacer un movimiento social como el que se hizo en la Bufa, fácilmente, probablemente hasta más fuerte. Y yo llamaría a eso. Yo creo que si los guanajuatenses no respondemos a ello de manera firme y decidida, no merecemos vivir en Guanajuato. Así de sencillo. Entonces, aquí sí, pues, el asunto es que van por la urbanización de 100 hectáreas, 120, 130 hectáreas de la sierra. ¿Por qué? Porque ya compraron los terrenos y están metidos ya más negocios, o sea, no es un asunto local, está metido un empresario muy vinculado con el gobierno actual, con el gobierno estatal, que ya tienen también terrenos ahí, todos traen terrenos, 3 o 4, o sea, han comprado terrenos, pues imagínense ustedes el negocio, terrenos rurales que compran a unos cuantos pesos el metro cuadrado y de repente que les cambien a uso urbano, ya nada más falta que les pongan H2 y bueno, pues entonces pues el dinero está ahí en la mano porque van a tratar de construir un chipín, que una cosa así, en fin, muchas ideas de estas, pero evidentemente afectando la masa forestal.
la masa forestal de la Sierra de Santa Rosa, que por cierto cada vez se ve más disminuida porque sigue la tala, sigue el carbón, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un viejo asunto que está ahí sin haberlo controlado. Entonces, están en eso. La otra parte del PMUDET, Sandra, es que están hablando de que quieren en total 1,500 hectáreas de desarrollo urbano. El nuevo PMUDET quiere 1,500 hectáreas. Sabemos que hay 500 hectáreas todavía del viejo POT, están disponibles 500 hectáreas del viejo POT para vivienda. Todavía están esos terrenos. Se pueden utilizar. Ah, no, pues quieren 1,000 más, porque traen un montón de desarrollos, sobre todo en la parte sur, el tipo de desarrollos de 1,000 casas, 500 casas, etcétera, etcétera. Y están ya imbricados con la autoridad, especialmente con el director del Implan, que es un personaje obscuro en Guanajuato, dedicado a negociar usos de suelo y todo esto, el peor funcionario en varias administraciones, un funcionario que ha sido incluso sancionado por sus malas prácticas. Pues bueno, a ese amiguito es al que tienen ahí precisamente haciendo negocios, y vemos cómo de repente se empiezan a abrir negocios que es muy difícil que obtuvieran un permiso para eso. Sin embargo, los están obteniendo por debajo de la mesa, y sobre todo ya sabes, ya sabemos de qué manera. Entonces, ante eso y ante la cuestión, esto es muy importante lo que voy a decir. El asunto es que haya irregularidades, que se construya con irregularidades, por allá, por acá, etcétera, porque luego tienen la salida de que la zona está impactada. Ah, nosotros no sabemos qué pasó, pero ya se construyó aquí, ya hay un camino acá, ya está abierta la vereda por acá. Ah, ya está impactada. Ah, como está impactada, lo que vamos a hacer es regularizar. Y la forma de regularizar es cambiando el uso de suelo, esencialmente a urbano, H2 o H3, en fin, lo que requiera el amigo con el que van a hacer negocio. Porque no es un negocio de unos empresarios, son negocios de los empresarios con el gobierno. Y más que con el gobierno, con los titulares del gobierno o con el titular del gobierno. Entonces, ese es el gran problema que tenemos en Guanajuato. Eso es lo que tenemos. La ciudadanía tiene que estar defendiéndose de su gobierno. Y en eso estamos. Y por eso estamos aquí, por eso estamos discutiendo estos temas. Por eso es importante conocer globalmente cuál es el animal que tenemos enfrente. Vemos lo difícil que es y lo complicado que es entreverar todo este tipo de políticas públicas, la técnica que se requiere, Sandra, tú lo estás puntualizando muy bien, y esa técnica no está al alcance de los funcionarios que tenemos, porque son funcionarios nombrados a modo para hacer negocios. Estamos viviendo el periodo anterior al capitalismo, que se llama capitalismo de compadres. Es el mejor ejemplo del capitalismo de compadres, lo estamos viviendo en Guanajuato, con un alcalde enriquecido, comprando terrenos por todos lados y esperando poder realizar esos terrenos esencialmente con los cambios de uso de suelo. Ese es el drama que estamos viviendo. Ese es el crimen ecológico y medioambiental frente al cual estamos. Sí, si me permiten, yo creo que, creo que ustedes están convencidos, pero vale la pena como volverla a poner sobre la mesa. El gobierno más importante para la gente es el municipal. Entonces, es en donde tenemos como ciudadanos que exigir los mejores perfiles y la mejor toma de decisiones, porque es allí donde está nuestra vida cotidiana. Entonces, pues ojalá que no dejen esta parte de lado, sino que insistan mucho en eso. Sobre los cambios de uso de suelo, allí a lo mejor se vuelve todavía más complejo el asunto,
todos los suelos que están identificados como de masa forestal, ya sea que se vean consolidados como bosques, pero hay unos que tienen la característica de suelo forestal, aunque no se vea que hay bosques, sino que tiene su propia vegetación pues, por el ecosistema de la zona. Esos cambios de uso de suelo solo los puede hacer la Semarnat. Entonces, allí entiendo que puede también haber sus complejidades y sus corruptelas, pero es importante que exijan que se les muestre eso, que el cambio de uso de suelo de forestal a urbano fue dado por la Semarnat o de forestal a agrícola. Eso solamente los puede dar la Semarnat. Entonces, eso para que lo tengan muy presente. Lo que estás diciendo es muy importante, porque tenemos el caso de Cucursola, que es un fraccionamiento que ya se hizo, que ya está ahí, que no ha podido jalar bien, pero que tiene ya el permiso municipal. La presidencia municipal ya le dio permiso hasta para venta de terrenos. Y no tiene, evidentemente están afectando el suelo, el uso de suelo forestal que tiene la Sierra de Santa Rosa, y están afectando la masa forestal. Bueno, pues por vías de hecho, no le están haciendo caso, y por lo visto la Semarnat a nivel federal no ha tomado cartas en el asunto, no ha dicho nada. Digo, habrá que moverse a otro nivel, porque ellos van derecho y no se quitan, y como ya tienen el permiso, ellos quisieran ya con ese permiso resolver todo el asunto. Entonces, ahí estamos con ese problema. Sí, digo, porque pues a lo mejor sí, ante ausencia de autoridades o mala actuación de autoridades, pues está la vía judicial, ¿no? Pero para que sepan justo que a lo mejor si hay esa ausencia o carencia de permisos federales, pues por allí puede ser una manera de detener nada más estos nueva cambios. puntualización. Entonces, lo que quieran tocar de la Sierra de Santa Rosa requiere permisos federales. Así es, sí. Entonces, eso es muy importante. Lo segundo, bueno, se me fue ahorita la idea, pero eso en cuanto a los, bueno, sí, ya me acordé. Sí suelen pelear los municipios esa facultad de quién decide sobre el uso de suelo. Eso pasó muchísimo en Quintana Roo, pero definitivamente el cambio de uso de vocación territorial, de uso de suelo forestal, agrícola o forestal urbano, es federal. Entonces, aunque por más alegatos que hayan metido los municipios de que esta es facultad de ellos, no han procedido. La otra cuestión es la ley forestal, por lo menos la que existía que le dio origen a la Comisión Nacional Forestal. Allí era muy claro que la alteración del territorio no podía ser automáticamente cambio de uso de suelo. Y eso porque en Quintana Roo pues incendiaban la selva y entonces pues ya está impactada, entonces ya cambien menos las a urbano. Entonces eso tampoco lo permite la ley forestal. Entonces, si hay incendios, por más naturales que fueran, no se puede hacer el cambio, no se puede alegar que se impacte, que esté impactado como para hacer el cambio de uso de suelo. Entonces, eso es importante. Y en relación a los incendios, ha habido una ausencia total de la autoridad federal, se disminuyó muchísimo todo el sector ambiental, incluyendo a la CONAFOR, y entonces digamos que todo lo que son brigadas contra incendios, pues recayó en los estados, dependiendo del tamaño de la voluntad del estado para detener estos fenómenos. Entonces, allí lo que sí hay que ver es cómo se trabaja con el estado y con las propias comunidades que están en estas zonas forestales, como para que no se decaigan los trabajos de prevención de incendios forestales, ¿no? Sobre todo en esta época tan prolongada de sequía, que pues no vaya a ser
que a alguien se le ocurra impactar y luego argumentar que ya se puede hacer el cambio de suelo por esta situación, que por ley no se puede, pero nunca faltará alguien que se le ocurra una mala idea. Entonces, eso también es muy, muy importante. Y pues sí, lamentablemente existen estas realidades de la mezcla de lo político con lo económico, y sí, está de parte de los ciudadanos exigir que pues esto tenga sus límites, ¿no? Porque puede estar causando muchísimo daño en muchas partes. Entonces, no dejar esos espacios que se abren a los ciudadanos porque alguien más los va a ocupar. Entonces, sí es súper importante que estén atentos, que si el INPLAN tiene comités ciudadanos, pues que estén allí los ciudadanos que deban estar, que si las consultas ciudadanas para el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, pues que la gente participe en las consultas. Ahorita no sé en qué estado esté las consultas para el Programa Estatal de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo 2050 de Guanajuato, pero bueno, pues no dejen de participar en él. O sea, realmente hay que ocupar todos esos espacios ciudadanos, porque si no, pues los ocupan a quienes les guste escuchar, ¿no? Entonces, no sueltan esa parte ciudadana. Ahí el problema, por ejemplo, que tenemos es que el INPLAN municipal tiene un consejo aparentemente ciudadano, pero la verdad es que es un consejo capturado por todos los intereses. Allí quienes están son el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Evaluadores, todos los que traen asuntos relacionados con precisamente con toda la parte inmobiliaria, pues están metidos ahí. Y sobre todo los arquitectos, ha sido un colegio totalmente capturado, sobre todo por el gobierno municipal. Los tienen ahí y están son sus socios. O sea, se ponen primero de acuerdo con ellos para ver qué cosas van a hacer, cómo van en sociedad ahí en el asunto, y pues pasa cualquier cosa. Pues, o sea, no es realmente una instancia que pueda hacer eso, que está diseñada o debería de estar diseñada para eso. Sin embargo, está colmada de conflictos de intereses. Sí, creo que alguien más está pidiendo la palabra. Hilda quiere hablar. Hilda fue presidenta del Comité Ciudadano Anticorrupción, y es una maestra muy connotada de la Universidad de Guanajuato, y miembro del observatorio, una gran contadora pública. Entonces, pues adelante, Hilda. No se oye. No se oye, Hilda. Se oye, Hilda. Pero se ve que tiene abierto su micrófono, pero no se oye. Qué raro. ¿Ya me escuchó? Sí, ya. No, ya se fue otra vez. Se fue otra vez. Te oíste y ya no se oye. A ver qué pasó. Ahí hay un falso contacto. A ver, Hilda. A ver, ahora, a ver, no. Sigue sin oírse, ¿no? A ver, mientras arregla Hilda. En lo que se conecta, nada más me gustaría completar una información importante. Es en esta perspectiva de crecimiento de las ciudades, decían que había proyección de vivienda en el sur del municipio, pues ahí la pregunta clave es, ¿y el agua de dónde? Entonces, creo que... nuevos pozos. Sí, pero ni siquiera los pozos, o sea, no es abrir un hoyo y sacar agua. O sea, quien piense que
que cualquier hoyo va a dar agua, pues está equivocado. Los acuíferos están sobreexplotados, en la cuenca de Lerma mucho más. Entonces, allí sí ha habido como una inercia perversa de muchísimos municipios en toda la República de no hacer realmente estudios de disponibilidad del agua, sino acarrear información que pues ya no es vigente, o sea, no es lo mismo información generada hace 20, hace 10 años o hace 5 años. Entonces, ahí sí hay que exigir mucho que los programas municipales de desarrollo urbano realmente sostengan la disponibilidad de agua que están, sostengan en la realidad la disponibilidad de agua que están alegando, porque eso sucedió mucho en el 2010. Vino un boom de la creación de ciudades bicentenario y centenario, no sé si alguno lo recuerde. Entonces, por ejemplo, en el Estado de México llegaron a Cedesol, que fue quien frenó, ahí estaba antes la Subsecretaría de Desarrollo Urbano, antes de que existiera la SEDATU, y frenaron estas ciudades bicentenario. Y entonces, el tema era el agua. Y entonces los desarrolladores decían, oigan, pero es que aquí en mi concesión dice que tengo tantos millones de metros cúbicos de agua. Pues sí, tu papelito lo dice, pero en realidad ya no hay esa agua. Entonces, puede estar sucediendo eso, que en papel alguien diga, mi pozo dice aquí que hay tan, pues sí, nada más que si te vas al acuífero, esa agua no existe. Entonces, ya no se puede seguir planeando con agua de papel. Hay que tener la certeza de que existe el agua en los acuíferos. No te oyes. Pero sí te oíste tantito, algo está Sí, sucediendo ahí en... algo le moviste que hace rato se oyó. O si quieres, salta y vuelve a entrar. Pues sí. A ver, Piri, por favor, si quieres participar, adelante. Abre tu micrófono y Bueno, ahora sí me oyen. sí. Ando fuera de Guanajuato, pero quiero participar con mi grupo. Realmente el problema de Guanajuato, de la ciudad de Guanajuato, es muy grave. Vengan por Santa Teresa y está totalmente lleno de construcciones, y invadieron hasta el río. Entren a Guanajuato y todo el cerro de la entrada de Guanajuato lleno de construcciones. Vayan a Santa Teresa y encuentran el mismo fenómeno, lleno de construcciones. Algo muy grave está pasando en los asentamientos urbanos de Guanajuato. Permisos ilegales, porque véanlos. Yo creo que llega el momento en que hay que poner un alto, como dice nuestra expositora, porque es muy grave lo que está pasando. Y vayan a Valenciana, por el lado de la mina, todo lo que se ha construido. Y a donde vuelten encontrarán obra tras obra tras obra. Y tengo entendido que el PUMODET no está todavía autorizado. Esto genera una crisis porque no hay agua. No hay agua, señores. Entonces, hay que ver qué van a hacer o qué se puede hacer, preguntarle a la expositora qué se puede hacer en este momento para detener este terrible daño que le están ocasionando a la ciudad de Guanajuato. Esa es mi intervención. Gracias. Yailda, a ver. ¿Ya me escuchó? Ya, perfecto. Ok. Muchas gracias. Maestra Sandra, la verdad es un gusto toda su exposición y el hecho de que como ciudadanos también nos responsabilicemos. En efecto, ya lo dijo tanto Carlos como Carla, ¿no? En nuestro municipio tal parece que lo que funciona es el tráfico de influencias, son las palancas para sus negocios. Lamentablemente muchos hechos de corrupción haciendo a un lado lo que son los derechos de los ciudadanos, como es el derecho al agua, como es el derecho a la salud y tantas cosas más que siempre violentan.
Sin embargo, o sea, es muy triste y yo sí quiero decirlo, porque a pesar de que lo saben, las autoridades, las instituciones siguen haciendo, les importa más su negocio que los ciudadanos. No es posible que estemos haciendo cambio de uso de suelo. Esto que usted nos acaba de decir, creo que es algo que nosotros tenemos que poner primeramente como ciudadanos y que todos nos escuchen a través del observatorio, ¿verdad? Que si se dan cuenta, la participación ciudadana es muy importante y es cierto. Lamentablemente en los consejos que hay donde hay participación ciudadana, muchas veces nada más están ciudadanos que no tienen el conocimiento, no tienen el expertise para poder opinar y poder vigilar, porque esos somos los ciudadanos vigilantes y que se hagan bien las cosas. La parte de la opacidad que existe, ¿verdad? En hacer los cambios de uso de suelo, cuando menos nos damos cuenta, ya autorizaron y entonces lamentablemente el ayuntamiento, que son nuestros representantes en el municipio, ¿verdad? Como ciudadanos, pues deberían de estar al pendiente de nuestros intereses y estar al pendiente de que no se hagan cosas incorrectas porque perjudican. Hoy en día ya no es que si queremos, es un daño que estamos haciendo realmente para nosotros mismos. No es posible que no tengamos conciencia y que estos políticos, yo que más quisiera que sucediera que los partidos políticos nos pusieran buenos candidatos, pero sinceramente todos van como por la parte de pues ganar dinero, realmente hay que decirlo como es, ¿no? Y que pisan, porque todos estos estudios que se hacen por parte de la academia, como usted ha bien dicho, sus estudios, y que lo tienen, lo conocen. Lamentablemente no hacen lo correspondiente porque les interesa más el dinero, les interesa más los negocios. Y a pesar de que, ok, sí sabemos que un paquete económico, sabemos que los municipios, yo coincido con usted, son los que tienen que ejecutar al final del día. Sin embargo, tal pareciera que llegan al municipio servidores públicos que les falta mucho conocimiento, ¿sí? Deje usted que llegaran con ese falta de conocimiento, que aprovecharan el gasto del recurso público para asesorar, para invitar a ciudadanos que realmente colaboren con ese conocimiento y que se puedan hacer bien las cosas. Y es lo mismo a nivel federal, estatal o municipal. Lamentablemente, el municipio nos va a decir, usted nos hablaba de 3 puntos, ¿no? Lo que es la parte económica, social, ¿verdad? Y decimos, y el municipio nos va a contestar, es que necesitamos dinero, sí, por eso hay que explotar los recursos naturales, por eso hay que hacer esto. No, no es cierto. O sea, porque no tenemos dinero para dar el agua, para sacar más recursos. No, lo que pasa es que también escuché que usted nos decía cuando ustedes hicieron esta investigación en el 2000, que empezaron a tener nuevos cobros, a tener nuevas cosas. Pues sí, pero al final del día no lo hacen para darnos una mejor calidad de vida. Es muy triste. Entonces, la verdad, yo le agradezco mucho, pero me quedo con esta parte tan importante, que para hacer el cambio de una parte de forestal tiene que tener el permiso federal. Definitivamente eso, y si no, pues los ciudadanos tenemos que poner, ahora sí, como dijo Carlos, levantarnos y como se hizo en la parte de defensa aquella ocasión. Entonces, pues lo vamos a tener que hacer, porque nos pueden quitar el pulmón de la Sierra de Santa Rosa. Esto es negocio de la Cucursola, es una invasión, es violentar, es un crimen, es un suicidio, la verdad, ecológico. Entonces, eso no se vale, está mal hecho. Muchísimas gracias, era nada más lo que yo quería comentar, y ojalá que la podamos tener nuevamente, porque este tema tenemos que dar una información a los ciudadanos. Para eso estamos como observatorio, y poner el dedo donde lo tenemos que poner. Muchas gracias. Y adelante, maestra. Gracias. Creo que son 3 puntos los importantes, bueno, 4, sobre todas estas zonas de la sierra. Son pulmones, sí, para calidad del aire. Son zonas de captación de agua. Son zonas que nos van a ayudar a regular la temperatura también.
y su propia vocación natural, que es un ecosistema, y entonces pues la biodiversidad también tiene su derecho de existir. Entonces, creo que es muy, muy importante tener en cuenta esta parte. Y la otra, sobre los pagos de servicios ambientales, me estaba acordando que hay algunos ejemplos más en Costa Rica, pero creo que también aquí en México me quedo de tarea y le paso la información a Carlos, de algunos municipios que generaron su propio mecanismo de pago por servicios ambientales. Es decir, este mecanismo que les platiqué, que era a nivel federal entre Conagua y Conafor, puede ser a partir del municipio, en donde a lo mejor un porcentaje del pago predial se destina a que se conserven las áreas de servicios ambientales del municipio. Y entonces, ya sea para simple mantenimiento, o si existiera ahí alguna comunidad originaria, pues pagarle para que ellos conserven. Entonces, eso también es como importante tenerlo en cuenta. Y bueno, pues a lo mejor es materia de otra plática, pero cómo a través de eficientar la forma en que el municipio presta los servicios públicos, se puede mejorar mucho la autonomía municipal, y por lo tanto también la dinámica municipal, sin estar esperando que el recurso del Estado o que el recurso de la federación, ¿no? Entonces, digo, si me dan la oportunidad, con mucho gusto, y yo les reitero que yo estoy convencida que la transformación viene del municipio. Gracias. Una, Carlos. sí, nada más una cosa para puntualizar. Entonces, ¿qué tan importante tú que conoces aquí el ambiente guanajuatense y la realidad guanajuatense? Creo que es importante que nuestros vecinos se den cuenta que lo que hagamos aquí en Guanajuato tiene efectos sobre ellos. ¿Qué tan importante es mantener esto para, pues por lo menos para el resto, no sé, para el acuífero y para el resto de las ciudades? Para León sobre todo, que León tiene un problemón encima. Digo, nosotros tenemos nuestros problemas, pero el problema de León es verdaderamente grave. Sí. Bueno, yo creo que hay que conversar mucho como vecinos, y digo, hay muchas formas de hacerlo. Ustedes tienen la ventaja de tener a la Universidad de Guanajuato y gente muy, muy preparada allí, pero a lo mejor con la gente que no pertenece al núcleo universitario, con que se platique, y se los digo porque pues eso platicaba mucho con quien me ayudaba como chofer, con Benjamín, de cómo se vivía la ciudad cuando él era niño, ¿no? Y entonces, pues, por dónde pasaba el río, y cómo le ayudaba a su abuelo a cruzar la sierra. O sea, realmente generar memoria de cómo era Guanajuato, y no estoy hablando bueno, sí hablo del siglo pasado, pero no de hace 100 años, es, digamos, de los años 70, 80, que todavía se vivía de esa manera Guanajuato, y cómo es importante, pues, no perder esa memoria para poder decir si es posible vivir en una ciudad con esas características. Y sobre todo haciendo estas reflexiones de que el cambio climático pues no está allá en los polos donde se derriten los hielos, o no está en la selva maya donde están matando a los jaguares, el deterioro ambiental, sino en el propio entorno de Guanajuato, y cómo, pues si se aspira a seguir creciendo la ciudad, pues hay que garantizar el agua, y el agua no la garantizan los tubos, el agua no la garantiza abrir un pozo, porque está alterada la naturaleza. Entonces, como están muy conscientes de que sin cuidado de la naturaleza no hay futuro económico ni futuro social. Entonces, eso parte también de
pues de una educación ambiental que me sorprende muchísimo, porque pues yo llevo 30 años en los temas ambientales y siempre dicen, hay que educar a los niños. Pues los niños de hace 30 años son los tomadores de decisiones de ahora, y entonces pues no los educamos hace 30 años, no podemos seguir diciendo que hay que educar a los niños, no, ni modo, tenemos que como adultos asumir que tenemos mucho que cambiar, porque pues no van a cambiar las cosas de otra manera. Entonces, pues diálogos universitarios de acciones inmediatas, no así de, bueno, pues ya le tocará a los que vienen, ¿no? Estamos nosotros ahorita en esta crisis ambiental y esta crisis climática, y somos quienes tenemos que tomar las decisiones y las acciones para poder cambiar un poco nuestra calidad de vida y por supuesto pues la de las generaciones futuras, pero ya no hay manera de decir eduquemos a los niños y que ellos resuelvan cuando sean grandes, porque ya será demasiado tarde. Pues muchas gracias, maestra, por su participación esta mañana aquí en esta sesión del Observatorio de Guanajuato. Y quiero pedirle a Carlos Arce a ver, nos hace favor de leer la participación de quienes nos siguen por Facebook Live para conocer qué impacto ha tenido esta. Bueno, a lo mejor no ha habido gente, no he verificado, pero el eclipse nos robó mucha clientela hoy. Bueno, por el momento, pero sabemos Sí. que luego nos ven mucho, pero Claro. pero aparte hay muchas, hay muchos comentarios. Bueno, Ricardo Lara Ramírez, saludos OCDG. Gobiernos, empresarios y gente voraces están acabando con nuestro entorno natural, con las sabidas consecuencias desastrosas para el medio ambiente. Estoy en contra de estas pseudo urbanizaciones. Leonora Villegas, el argumento, entre comillas, de la autoridad municipal para querer incorporar Santa Rosa a la mancha urbana es para, entre comillas, regularizar las construcciones que se han construido y las que se construirán. Bueno, porque, según el alcalde, no pueden evitar que los propietarios construyan lo que quieran en sus terrenos. Bueno, es ganas de hacer trampa. Carla Piñón, nos estaba viendo antes, habla de otro Guanajuato, no tenemos realmente núcleos verdes. Leonora Villegas, ni qué decir de la zona sur. Neancio Charrel, sea lo que sea la responsabilidad, es la mala política del presidente, que solo está para robar y que es un neófito en el tema. 5 años de pagarle al alcalde. Estoy quitando cosas porque yo no voy a estar poniendo aquí ahí injurias ni mucho menos. Y su gobierno rapaz merece que lo lleven a la cárcel muchos años. Y eso es lo que dice. Tiene algunas otras expresiones que no las voy a leer aquí. Luis Arce, vean a Monterrey como ejemplo de lo que no se debe hacer. Aquí se privilegiaron los intereses de quienes están detrás de los financiamientos de campañas y cuentan con factibilidad de agua, aún y cuando ésta no exista. O sea, a cambio de dinero que aportan a las campañas, este es un tema de corrupción clarísimo, se los pagan con cambio de usos de suelo ya cuando están gobernando. Neancio Charrel, alcaldes y familiares de estos solo están por el negocio, como el suegro del alcalde, que es el ejecutor intelectual de toda la tranza. La misma persona. En Guanajuato no hay arbolado continuo, solo quieren la continuidad de la tranza de los actuales. Enrique Avilés, dice el maestro Roberto Eibenschutz, la naturaleza no termina donde empieza la ciudad, ni la ciudad termina donde empieza la naturaleza. Esta es sin duda una visión holística de la relación entre ciudad y el campo.
Luis Arce, la Sierra de Durango y Chihuahua son áreas deforestadas en las que cambió el microclima y ya no se generan las lluvias que llenaban las presas con las que se regaban las tierras. Se utilizaba para hacer el uso social y bastaba para el cumplimiento del traspaso de agua del río al río Bravo. Ahora existen enconos que han ocasionado muertos. ¿Quién se atreve a declarar una veda de tala de árboles? Doctora Sandra, dice Leonora Villegas, temo decirle que en días pasados esa zona que caminó al Iste ya fue podada porque ahí construirán un hotel. Sí, andan con eso, traen el asunto. Es la zona ya de la Bufa, ese va a ser otra dura batalla, porque esa ya es la frontera con la Bufa. O sea, si se permite construir eso, pues es abrir prácticamente la zona al desarrollo y es precisamente a los pies del Cerro de la Bufa. Neancio Charrel, en México todo es posible, mientras se pague lo correspondiente. Se puede talar, construir, destruir, contaminar, eliminar, matar, quemar. Todo se puede pagando a la autoridad correspondiente, como el municipio, a fiscalización, economía, la Semarnat, la Profepa, todo se puede hasta comprar conciencias para el voto, como lo hace el PAN. Enrique Avilés Rodríguez, por el impacto del cambio climático y el calentamiento global, es urgente establecer un área natural protegida para el entorno natural de la ciudad de Guanajuato. Los sitios inscritos en la lista de Patrimonio Mundial cuentan con una zona de amortiguamiento para mantener los vitales servicios ambientales. Enrique Avilés, urbanizar la Sierra de Santa Rosa es como darse un balazo en el pie. Enrique Avilés también. Carla, el centro histórico no está para nada bien, está en pésimas condiciones, pero maquillado con pintura de última hora. Luis Arce, en Monterrey está el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, en donde se encuentra el área La Huasteca, en donde está puesta la vista de politiquillos municipales y estatales en complicidad con algunos empresarios sanpetrinos que pretenden desarrollar esa zona. Es cuenca hídrica y catalizador de la temperatura y calidad del aire. Prueba de ello, las vistas de osos dentro de las casas. A eso se llama corrupción. Leonora Villegas, Carlos, el PMUDET no será aprobado si insisten en su voracidad, pues eso esperamos. Por lo pronto tenemos ahí a la oposición que ha estado votando en contra en la propia Comisión de Desarrollo Urbano. Pues espero que sigan en esa posición, pero la presión sigue y sigue y sigue. La maestra Olga Oribe nos ha dicho que más allá de los recursos legales, quien debe defender el territorio en el que vive es la propia ciudadanía. Estamos de acuerdo, en eso estamos. Luis Arce, el gobierno federal y los estatales deben implementar un programa de expropiación de todas aquellas zonas estratégicas para contrarrestar el cambio climático. Leonora Villegas, pues el Plan Municipal sobre Agua 2050 está sustentado en perforación de pozos, así las cosas. Luis Arce, las ciudades no deben crecer más allá de lo que permiten sus recursos y no depredar los recursos periféricos de otras poblaciones. Leonora Villegas, esos niños educados en el cuidado del medio ambiente ahora tienen el compromiso de educar a sus papás. Pues muchos comentarios. Si quieres alguna reacción, te escuchamos, Sandra. Gracias. No, pues yo creo que todos los que nos escuchan están como muy conscientes de la situación que prevalece. Digamos que el reto sería romper esos techos de cristal, de acercarnos a gente que a lo mejor nunca ha escuchado de estos temas o que pues sigue pensando que pues que no pasa nada. Lamentablemente sí hay gente que dice que todo lo de la crisis ambiental y climática son puros inventos y que no pasa nada.
Entonces, a lo mejor el reto también está allí, de cómo podemos hacer que cada día seamos más los que estemos pues poniendo atención en estos temas. Y hace rato decía la maestra Hilda sobre la parte de los derechos humanos, y creo que con esto cerraría mi participación. Tenemos derecho al agua, ¿sí? Todo el mundo tiene derecho al agua, pero tenemos que estar conscientes que el agua no se genera a partir de abrir la llave. Entonces, necesitamos ir al origen, y el origen del agua es justo el cuidado de la naturaleza. Entonces, allí unimos dos derechos humanos. Para tener derecho al agua necesitamos el derecho a un medio ambiente sano. Y entonces eso es muy importante que lo consideremos. Y también la parte del derecho a la salud, porque el derecho a la salud se ha entendido mucho como tener acceso a medicinas y a hospitales. El derecho a la salud es también el derecho a no enfermarnos. Y entonces, para no enfermarnos, pues necesitamos un medio ambiente sano y necesitamos también acceso al agua potable. Entonces, ir viendo cómo pues van de la mano estos derechos, y que entonces también cuando ustedes argumenten sus posiciones ante las autoridades, pues tengan este argumento, ¿no? De no se violan por separado los derechos, están afectándolos a todos, ¿no? Uh-huh. Pero una segunda conclusión podría ser que hasta el momento no sabemos que la autoridad federal haya autorizado que lo rural se convierta en urbano. Sabemos que no hay un solo caso de esos. Por lo tanto, si los ciudadanos nos damos cuenta de que está sucediendo, que la autoridad municipal está dando permisos sin previo el consentimiento de lo federal, tendremos que manifestarnos en las calles contra las autoridades que están violando las leyes municipales por no respetar la legislación federal. Yo creo que eso es una buena conclusión. No creo que nos estemos equivocando y que si haya por ahí algún permiso federal en el que se está urbanizando lo rural. Ojalá que no suceda así. Muchas gracias. Forestal, Memo. Sí. Lo forestal. Lo forestal. Sí, muchas gracias a la maestra Sandra Herrera, al Piri, a nuestros compañeros que están en sus posgrados, por eso ya no están aquí ahorita Hilda ni Carla, y a Carlos, por supuesto, muchas gracias por tu participación. Nos vemos la próxima semana en otro asunto común y vital para los guanajuatenses. Buenas tardes, buen provecho. Buenas tardes, hasta pronto.